Convirtiendo las crisis en oportunidades. Ahora, ¿yo por qué empecé esta serie en diciembre con ustedes? Empecé esta serie, iglesia, que se nos va a ir también todo este mes de enero, porque como su pastor yo quiero ayudarles a que ustedes puedan entender que la vida no es fácil. Y sobre todo a los más jóvenes quiero aterrizarlos un poquito. La vida no es fácil. La vida tiene muchas cosas lindas, hermosas, pero la vida es dura, la vida es difícil. Y por eso mientras estemos en esta tierra estamos en una preparación, en un entrenamiento donde Dios pule nuestro carácter para después pasar a la otra vida, que esa ya no va a ser 70, 80 años, sino toda la eternidad, millones y millones de años. Por eso aquí hay un entrenamiento, esta es la universidad de la vida. Y en la universidad de la vida tenemos que entender, repito, que la vida no es fácil. La vida tiene cosas muy difíciles, van a haber crisis, como digo yo, de todos los colores, olores y sabores. Hay crisis financieras, nos vamos a enfrentar con crisis de familia, nos vamos a enfrentar con crisis laborales en la empresa, nos vamos a ver envueltos en crisis aún, que uno dice, pues yo, ¿por qué estoy metido en esto? Así es, y está saliendo uno de una crisis y llega a la otra. También hay crisis emocionales, hay crisis sentimentales. Entonces, esta serie la empecé con ese propósito y sobre todo también entendiendo que Dios está muy interesado en nuestro carácter y Él pule nuestro carácter y lo pule también a través de las crisis. La semana pasada, porque no tengo tiempo de desatrasarles de todo lo que he compartido con ustedes, pero la semana pasada compartí un tema muy importante, sobre todo la depresión. ¿Cómo salir de la depresión? Y a veces uno cree que uno no está deprimido y la semana pasada les compartía señales para uno detectar que sí está deprimido. Y cuando uno está deprimido es bien difícil, bien complicado porque está uno muy vulnerable a tal grado que una depresión no bien manejada puede llevar al suicidio a una persona, y eso fue lo que vimos la semana pasada con el profeta Elías, que le dio una depresión tan fuerte que llegó un momento en que le pidió a Dios que le quitara la vida. Se quería morir. Bien, hoy voy a hablarles ya no de la depresión, sino algo que está muy relacionado y es el desánimo. El desánimo. Son dos cosas distintas. Una cosa es la depresión, otra cosa es el desánimo. El desánimo es una cosa terrible, es un enemigo mortal que nos puede sacar del camino. Y si no, escúcheme, si no le prestamos atención al desánimo, eso nos va a acabar si no nos cuidamos aún espiritualmente. Algo que le voy a decir de una vez, yo sé que usted ya se dio cuenta hace rato, pero el desánimo es recurrente en nuestra vida. El desánimo va, viene. Y a veces no sabemos lidiar con ese desánimo. Así que para estudiar el tema del desánimo, así como he hecho con los otros temas, voy a recurrir a un personaje bíblico. No voy a hacer una biografía de él, ustedes ya conocen de él, que es Nehemías. Ustedes conocen bien de Nehemías, que en ese cautiverio babilónico, en medio de estar allá, el rey le cogió mucho aprecio y lo tuvo ahí como su copero. El copero era el que probaba el vino antes de él, porque a veces había que prevenir de pronto un homicidio, que fueran a matar al rey, y como era de tanta confianza, él era el que estaba ahí, por eso se llamaba el copero del rey. Entonces usted puede leer de Nehemías, se le hace a los primeros capítulos esta semana y puede ver un poco el contexto. Yo no tengo tiempo porque tengo muchas cosas para compartir con ustedes, pero lo que les quiero decir es que después de 70 años de cautiverio, lo vimos el año pasado con Daniel, cuando se llevaron cautivo a Jerusalén, la mayoría de la población. Después de 70 años de estar en cautiverio, a los judíos se les permite volver a Jerusalén. Y cuando retornan a Jerusalén hay un primer viaje que está el sacerdote Esdras y empieza a restaurar todo lo que es la parte espiritual. Pero en medio de todo eso había algo que también había que restaurar, no solamente la parte espiritual, había que restaurar la ciudad. Las murallas, con esa invasión que tuvo Babilonia, las murallas estaban por el piso, había escombros, las puertas estaban quemadas. Y en medio de eso entonces Nehemías empieza a sentir carga y le pide al rey que le deje volver,
que él quiere construir, que le ayude a construir, y Dios hace un milagro y el rey le apoya aún con madera, con dinero, y se va con un grupo y se va a reconstruir las murallas de Jerusalén. Empiezan a trabajar muy duro en esas murallas, pero ocurre algo mientras están construyendo las murallas, y acompáñenme Nehemías capítulo 4, versículo 6 en adelante. ¿Están conmigo? Nehemías capítulo 4, versículo 6. Repito, para que conozca más el contexto, léase los 3 capítulos anteriores, ¿ok? Todos los versículos anteriores, eso le quitará por ahí 15 minutos de lectura, eso no le quitará más, y eso que es mucho, estoy exagerando, le quitará menos. Dice la palabra: por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad. ¿Hasta qué? Iban a la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado. ¿Cómo había trabajado? Con mucho entusiasmo. Versículo 7. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá siguió trabajando con entusiasmo. ¿Qué dice el texto? El pueblo de Judá comenzó a quejarse. En un mismo pasaje vemos un contraste bien marcado. Empiezan trabajando con entusiasmo, van a la mitad de la muralla construida, y ahora, porque pasa algo alrededor de ellos, se empiezan a quejar y se desaniman. Padre, en esta mañana permite que a través de esta historia que vamos a compartir podamos extractar muchos principios para nuestro crecimiento espiritual. Señor, muchas gracias te damos, porque sabemos que hoy nos vas a hablar a través de las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale mucha atención, que hoy el Señor tiene muchas cosas para decir. Muy bien. Hablando del desánimo, a lo largo de la charla, de la predicación, del sermón, de la homilía, como usted quiera llamarlo, a lo largo de la conferencia, usted se va a dar cuenta qué es el desánimo, porque el desánimo ya todos sabemos que es estar desanimado, ¿cierto? Desánimo, ¿cierto? Es no estar animado, ¿cierto? Es perder el ánimo, eso ya todos lo sabemos. Pero a lo largo de la predicación se va a dar cuenta con más profundidad qué es el desánimo. Entonces, como ya lo vamos a ver, vamos a empezar más bien haciéndonos una pregunta. ¿Cuáles son las causas y características del desánimo? Eso es lo que vamos a ver en primer lugar. Y si usted tiene el boletín, vaya llenando los espacios. Entonces, ¿cuáles son las causas? Primera palabra, llenar. Y la otra palabra, llenar, es y características del desánimo. Así que voy a estar en una misma pregunta, vamos a estar respondiendo ahí, realmente son 2 preguntas en una. Causas y características del desánimo. Bien, lo que quiero empezar diciéndoles es que hay una tendencia, y esto, pues hay un principio bíblico que lo respalda, pero la vida misma respalda lo que voy a decir. Hay una tendencia a desanimarnos a la mitad de estar haciendo algo. Interesante eso. Se está leyendo un libro, va a la mitad y a veces nos agarra el desánimo. Ya no voy a leer este libro. Está escribiendo algo, me pasa a mí a veces, voy en la mitad y como que entra el desánimo, y lo engaveto, lo archivo, y digo, después terminaré de escribir. A veces empezamos un proyecto muy animados, entusiasmados, y cuando vamos a la mitad algo pasa y nos desanimamos. Pues en el caso de Israel iban en la mitad, 50% construidos, llenos de entusiasmo, algo pasa, vienen críticas, vienen amenazas y vino el desánimo. Por eso, mucho cuidado si usted se está acercando a los 50, mucho cuidado,
porque hay una crisis que llaman la crisis de la Edad Media, pero no de la Edad Media, hablando de la edad de nosotros, biológica, la crisis de los 50, Edad Media. Y ese es un principio como en todo, ¿no? A la mitad de hacer algo, a la mitad de nuestra vida, estamos muy vulnerables a estar desanimados. Por eso el versículo 6, se los voy a volver a leer. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Entonces yo quiero que hoy, por favor, le preste atención a este principio, que es muy fácil desanimarnos cuando estamos a la mitad de hacer algo. A la mitad de hacer algo. Vamos a mirar entonces en el pasaje qué fue lo que causó el desánimo en el pueblo, qué fue lo que ocurrió, por qué se desanimaron, y ahí vamos a estar viendo entonces algunas características, ¿vale? Entonces, en primer lugar, nos desanimamos cuando las cosas se tardan más de lo esperado. Lía, no le entiendo. No, gracias, mi Lía, tan bella, muchas gracias. Bien, número 1, nos desanimamos cuando las cosas se tardan más de lo esperado. Versículo 10. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Aquí ya los dejé allá cuando, ¿cierto? Se empezó, pero ahora vamos a mirar más en detalle por qué se empezaron a quejar, ¿ok? Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. ¿Y cuál fue la queja? Ahí está. Los trabajadores se están cansando. Los trabajadores se están cansando. Ahora, discúlpenme que sea tan repetitivo, pero acabamos de leer que el pueblo empezó a trabajar con mucho entusiasmo y ahora estamos leyendo que empezaron a quejarse. Los trabajadores están muy cansados. Entonces, llene por favor en el boletín, que eso es lo que voy a estar haciendo en cada punto. Vaya llenando este principio. El desánimo acaba con nuestras fuerzas. El desánimo acaba con nuestras fuerzas. Entonces, es muy peligroso seguir trabajando en algo, en un proyecto, cuando estamos muy cansados. Por eso tenemos que prestarle atención a esos síntomas y a esas señales. Cansado. Un paréntesis pequeño. Casi que obligado me tocó mandar a Sandra a vacaciones. Porque una persona cansada no puede trabajar. Una persona cansada es muy complicado. A todos nos pasa. Cuando uno está cansado, a uno se le olvidan las cosas. Cuando uno está cansado se vuelve más irascible, se vuelve uno sensible, malgeniado. ¿No le ha pasado? Y las cosas no funcionan igual. Por eso es casi que obligación salir a vacaciones. ¡Ay, no, venga, páguemelas! Hay empresas que, no señor, páguemelas. Se fue a vacaciones. Es obligación, eso es una norma. No tengo tiempo ahora para hablarles quién fue el que hizo esa investigación y se puso a mirar de que en las fábricas, cuando habían descansos regulares, la gente producía más. Algún día les cuento toda esa historia. Pero eso ya está comprobado. Cuando usted dice, no, yo me siento muy bien, usted se siente en la flor de la vida. No, eso no es así. Todos necesitamos descanso. Yo me voy a obligar en estos días a salir a descansar, porque llevo mucho tiempo. Entonces yo predicando esto, Dios mío, me siento mal predicando esto, porque no lo estoy viviendo, no lo estoy aplicando. A veces yo me excedo en muchas cosas y no estoy sacando el descanso que realmente necesito descansar. Entonces necesitamos descansar. Dios es sabio. Dios es sabio. Como les dije ahora, por eso Él nos dio un día de descanso, un día para descansar. Y hay que tomar también descansos regulares. De vez en cuando, si usted no se puede ir a sus vacaciones, hay que sacar un día para dormir más, un día para hacer locha, como dicen por ahí los muchachos, un día para salir a la naturaleza, un día para ir a caminar. Hay que sacar descansos regulares, por favor, descansos regulares. Una de las cosas que debemos de saber es que cuando estamos muy cansados, somos muy vulnerables a las críticas. Y eso es lo que está pasando aquí en este pasaje. Críticas. Ellos empezaron a escuchar cosas que estaban diciendo otros de ellos y se empezaron a desanimar. Y esta verdad la vamos a ver a lo largo de toda la Biblia. Cuando uno está cansado, está vulnerable al enemigo. Uno está débil.
En alguna ocasión Moisés, compartiendo con la nueva generación que nació en el desierto, porque la primera murió en el desierto, la segunda nació en el desierto, y ahí es donde él escribe Deuteronomio. Y cuando escribe Deuteronomio, la segunda ley, a esa nueva generación, les recuerda cosas que le pasó a la primera generación. Y una de las cosas que le recuerda, eso no está en el boletín, es Deuteronomio 25:18. En Deuteronomio 25:18, Moisés le recuerda a esos jóvenes y les dice: te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. Pero mira el principio: te atacaron cuando estabas cansado y agotado. Ese es el principio de la ley de la vida. A mí me encanta ver esas películas de Nat Geo, Discovery Channel, todo ese tipo de programas, me gusta de la naturaleza, y cuando uno mira las fieras que están atacando, ¿a quién buscan? Al débil, al que se rezaga, no buscan al fuerte. Y el enemigo sabe cuando estamos cansados, cuando estamos debilitados. Él sabe cuando nos estamos rezagando emocionalmente. Él conoce cuando estamos más vulnerables y nos ataca. Así que si estás cansado, déjeme decirle que tú estás más expuesto al enemigo. Y el enemigo de todos es el mismo. El diablo, Satanás con sus espíritus siempre nos va a atacar por muchos lados, pero si estamos fuertes va a ser muy difícil, pero si estamos débiles, ahí está la cosa muy peligrosa. Muy bien, entonces lo primero que compartí con ustedes es que el desánimo acaba con nuestras fuerzas. En segundo lugar, vamos a mirar, nos desanimamos cuando las cosas son más complicadas de lo esperado. Nos desanimamos cuando las cosas son más complicadas de lo esperado. Muchas veces cuando empezamos un proyecto, como les dije, nos damos cuenta muy rápido que no solo se está tardando más de lo esperado, sino que también está más complicado de lo esperado. Ay, yo no sabía que esto era tan complicado, y si no, yo no me hubiera metido en esto. Entonces empieza uno como a razonar. A mí personalmente, casi que todos los años, aunque este año tuve un logro mayor, pero para mí todos los años es una crisis cuando empiezo a organizar mi biblioteca. Es una crisis. Y es una crisis porque, como tengo tantos libros, entonces yo tenía más o menos alrededor de 1.500 libros y cada vez y acumulados en cajas y todo, entonces, Dios mío, nadando en libros. Porque antiguamente, cuando no tenía la casa propia, sino que pagábamos arriendo, me podía dar el lujo de una sala grande llena de libros y eso era cierto. Pero ya después de que teníamos la casa, los espacios estaban más reducidos. Entonces, cada año sí, yo tengo que organizar la biblioteca, pero ¿cuál? Por Dios, empezaba a ponerse entusiasmo y busque por acá. Cuando ya después veía que había demasiadas cosas, no, yo no soy capaz de hacer esto, me quedo grande. Y ahí es donde empieza uno, no, esto está más complicado que ni hablar, ¿cierto? Yo no sé si a usted le pasa eso. Ahora, este año tuve ya un logro porque ya he ido saliendo de más libros, organizando un poquito más el espacio, pero no he terminado, todavía hay cosas por arreglar en esa biblioteca, pero ya al menos puedo decir, ay, siquiera ya al menos puedo entrar a la biblioteca. Primero era que ni podía entrar a la biblioteca, es que eso no era una biblioteca, era una reblujoteca. Yo no sé si a usted también le pasa cuando a veces a final de año dice, ay, sí, vamos a sacar todas estas cosas que ya no uso, y empieza a organizar el closet, ay, señor, y empieza a sacar cosas para botar, y empieza con mucho entusiasmo. Yo no sé si le pasa, y al rato dice, ay, no, ¿qué es esto, por Dios? Y casi que vuelve a tirar otra vez, y queda peor porque ya queda desorganizado. Ya no. Primero al menos estaba el desorden organizado, ahora quedó desorganizado. Miren lo que le pasó al pueblo. Versículo 10, leamos la segunda parte, dice, y los escombros, se empezaron a quejar, es un solo versículo, de un solo versículo voy a predicar hoy, de un solo versículo. Entonces, la segunda parte dice, después de que se quejaron que estaban muy cansados los trabajadores, dijeron, y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Muchos libros, mucha ropa, muchos zapatos. Los escombros son demasiados. Llenen en su boletín. El desánimo nos produce frustración.
No estoy definiendo las palabras porque doy por hecho que todos saben que es estar frustrado. Si hay escombros en nuestra vida, si hay escombros en tu vida, ¿sabe qué es lo que yo he ido aprendiendo poco a poco? Uno debe de simplificar la vida. Simplificarla. A veces nos complicamos y nos llenamos de cosas que no necesitamos. Hay que simplificar la vida. Yo ya entendí que yo puedo sobrevivir con menos libros. Y ha sido muy duro para mí porque los libros son mis hijos. Son mis hijos. Yo amo mis libros. Ya entendí que yo puedo sobrevivir con menos libros. Es más, tengo como en mi mente un número, no se lo puedo decir todavía, pero yo tengo en mi mente como yo con que tenga solo 2 estantes nomás, ya con eso es suficiente, o más con uno tendría, porque la gran mayoría ya los tengo en PDF, peor, imagínense, tengo libros que los tengo ya en PDF, los he comprado en Amazon para poder leerlos en la tablet. La vida hay que simplificarla, ¿cierto? Entonces, por favor, aquí les voy a decir algo muy importante. Los escombros son las cosas que me hacen tropezar en la vida. Porque si está todavía tratando de, bueno, Renzo, ¿qué nos quiere decir? Estamos hablando aquí de murallas, estamos hablando de ladrillos, pero estoy hablando de la vida. Uno en la vida se llena de escombros. Cosas que no necesitamos, cosas que hay que retirar de nuestra vida porque si no, no nos van a dejar avanzar. Un escombro puede ser un mal hábito, un escombro puede ser una mala actitud. Eso pueden ser escombros en nuestra vida que tenemos que ir retirando. ¿Hasta ahí me estoy comunicando? ¿Vamos bien? Porque tengo que ir adelante porque el énfasis mayor va a estar en la segunda parte de la predicación. En tercer lugar, nos desanimamos cuando empezamos a dudar de nuestras habilidades. Nos desanimamos cuando empezamos a dudar de nuestras habilidades. Ahora, cuando le sumamos todo esto, cuando le sumamos fatiga, cuando le sumamos frustración y cuando al desánimo le sumamos esta otra partecita, es decir, dudar de nuestras habilidades, ahí armamos todo un cóctel de desánimo. Un cóctel. Y cuando hay, repito, pérdida de fuerzas, cansado, débil, a eso le agrego frustración de no pude, y a eso le agregamos también dudar de mis habilidades, al piso nos fuimos. Emocionalmente nos vamos al piso. Y ahí es donde yo quiero mostrarles a ustedes lo que aparece en la tercera parte del versículo 10. Miren la expresión del pueblo. Jamás, subraya la palabra jamás, jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Por favor, ¿qué hace que acabamos de leer que empezaron con mucho entusiasmo? Iban a la mitad, 50%, y ahora están diciendo jamás vamos a lograr esto. ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Se llenaron de desánimo. ¿Cuántos de ustedes han empezado cosas con mucho entusiasmo y la dejaron a la mitad del camino? Yo he empezado cosas en la vida y las he dejado a la mitad del camino. Así que préstele atención que hoy el Señor nos está aportando principios valiosos para nuestra vida espiritual. Por eso debe de llenar en su boletín lo siguiente que le voy a decir. El desánimo nos produce una sensación de fracaso. El desánimo nos produce una sensación de fracaso. Recordemos que Israel ya había construido la mitad de la muralla y en esta etapa es cuando viene la pregunta. Y cuando viene el desánimo, cuando estamos ahí empezamos a preguntarnos, ¿y yo por qué tomé este trabajo? Y empezamos muy animados cuando nos contrataron a ese trabajo. ¿Y yo por qué empecé este trabajo? Pero si de pronto su crisis no está en la parte laboral, les voy a hablar como pareja y a veces uno todo animado se casa y a los días, ¿yo por qué me casé? ¿Yo por qué me casé? ¿Yo por qué me casé? Entonces, preguntas, empieza uno a desconfiar de uno mismo, empieza uno a cuestionar muchas cosas, porque se da cuenta que esto está muy, muy complicado. Y aquí es cuando empezamos a dudar de nuestras habilidades, porque nos preguntamos,
¿soy yo la persona indicada para esto? Y entonces ahí es donde también quiero aplicarlo a nivel ministerial, a nivel de la iglesia. ¿Yo soy la persona indicada para esto? Yo no creo que yo sea el indicado. ¿Hay otros mejores que yo? Sí, la respuesta es que hay gente mejor que nosotros, claro que sí. Pero si al Señor le plació llamarnos a nosotros a hacer algo, soy yo el indicado. El problema es que cuando estoy desanimado, pienso que no lo soy. No doy la talla, no doy la altura. Más adelante estaré compartiendo con ustedes otras cosas que hoy no les puedo decir, pero en diciembre, en noviembre y diciembre yo me hacía esa pregunta. No con respecto a nuestra iglesia, sino con algo que me invitaron a hacer. Y yo decía, Dios mío, ¿yo estoy a la altura de eso? Y como que me cuestionaba y yo decía, Dios mío, yo creo que me está entrando el desánimo. Porque cuando uno empieza como a cuestionarse esas cosas, de pronto el desánimo está por ahí rondando nuestra vida. Hay una verdad que necesitamos saber y recordar. Escuche, es un principio que le quiero compartir. La gente exitosa suele ver el fracaso como algo pasajero. Por favor, lo voy a repetir. La gente exitosa suele ver el fracaso como algo pasajero. ¿Usted ha fracasado en algo en la vida? ¿Siente que fracasó en algo? Por favor, ahí no terminó todo. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y podemos volver a levantarnos. Y podemos sacar adelante nuestros proyectos de vida. Entonces, por favor, aprópiese de la palabra en esta mañana. Y aquí viene nuestro cuarto punto. Cuarto punto. Nos desanimamos cuando la oposición se hace más fuerte. Nos desanimamos cuando la oposición se hace más fuerte. Entre más visibles nos volvemos en la vida, más oposición vamos a tener. Y esto lo quiero aplicar a la iglesia. Aplíquelo a su vida. Cuando usted es visible, un líder en su comunidad, en el barrio, en la unidad cerrada, en la empresa, en la fábrica, en la universidad. Sí, esto tiene aplicación para todo eso, pero quiero que por favor piensen en la iglesia. Cuando uno empieza a involucrarse en la iglesia, a comprometerse en la iglesia y empieza a ser visible en la iglesia, las críticas van a llegar. Se lo voy a advertir de una vez, las críticas van a llegar, por si no lo sabía. ¿Por qué? Porque ya uno es una persona visible. Si usted no quiere recibir críticas, si usted no quiere levantarse opositores en la vida, ¿sabe cuál es la solución? No haga nada. Enciérrese, que no lo vean. Nadie se va a meter con usted. Pero cuando uno es visible, a uno lo van a atacar. A uno lo van a atacar. Lo van a cuestionar, nos van a criticar. Y eso es lo que yo quiero que se dé cuenta, lo que le está pasando al pueblo de Israel. Llegó el miedo. Miren lo que dice el versículo que ustedes tienen ahí en el boletín, versículo 11, ¿cierto? ¿Tienen el versículo 11? Mientras tanto nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Uno bien desanimado y ahora está escuchando no solamente burlas, críticas, sino que ahora están diciendo que nos van a matar. Léase todo el capítulo para que se dé cuenta que en este capítulo, básicamente, en este punto que estamos tratando, hay tres cosas que ellos están enfrentando. Hay una estrategia del enemigo que es una estrategia en tres direcciones para desanimarlos, para acabarlos. Y eso causó mucho miedo en ellos. Por eso, para que llenen en sus boletines, el desánimo nos produce miedos. Miedos. El desánimo nos produce miedos. Miedos. Por favor, entiendan eso, que cuando Israel llegó otra vez a Jerusalén, como habían estado cautivos por 70 años, esos espacios fueron ocupados por enemigos. Se apoderaron de la tierra y claro, ahora llega Israel y entonces tienen muchos enemigos. Aún dentro del mismo pueblo hay enemigos. Entonces esos enemigos tenían obviamente muchas estrategias porque la idea era que salieran de ahí otra vez. Más o menos para que entiendan, como cuando a Israel le permitieron volver ahorita en el siglo pasado y ese lugar estaba ocupado por palestinos.
y de ahí vienen los problemas hasta el día de hoy. Pues ahí pasó también algo similar. Ese espacio ya estaba ocupado y ahora vienen y los enemigos no están contentos. Por eso en el versículo 11 estamos hablando de que ellos están ya amenazando de muerte. Y ellos básicamente hacían tres cosas: los criticaron, los ridiculizaron, es decir, se burlaron, y los amenazaron. ¿Cómo se da cuenta de eso? Leyendo el contexto. En el contexto hubo burlas. Uno de ellos decía: un zorro pasa por esa muralla, y si con la cola toca la muralla, se viene al piso. Así, literalmente, esas eran las burlas. Es decir, no creían en lo que estaban haciendo. ¿Cuántas veces recibimos nosotros críticas por estar haciendo algo en la iglesia? Un ministerio, y empieza el uno a hablar y el otro a hablar, y le empiezan a llegar a uno esos comentarios. Y si uno no está fuerte, si uno no está bien espiritualmente y físicamente, porque es que esas son dos cosas, nosotros somos un ser integral. Si usted está débil, cansado, se afecta a la parte espiritual. Eso es bien interesante que lo entendamos. Y en este caso estamos hablando precisamente de un principio que el pueblo estaba muy débil, estaba agotado, y ahora empezaron a recibir esas críticas, esos comentarios, esas burlas, y a eso se les sumó que los amenazaron de muerte. Ahora, ¿saben quiénes fueron los primeros que se empezaron a desanimar? Eso a mí me llamó pero bastante la atención. ¿Quiénes fueron los primeros que se desanimaron? Versículo 12. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán. Usted se imagina uno escuchando un cuentico que alguien viene, ¿cómo le parece que escuché esto y dijeron esto? Y que eso se vuelva repetitivo todos los días, cada semana. Eso lo va debilitando a uno y nos va desanimando. Ojo, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado al desánimo. Y aquí estamos hablando de que ¿quiénes se desanimaron? Los que vivían cerca de los enemigos. Cuando uno está muy cerca ya de los enemigos del mundo, cuando uno escucha solo lo del mundo y deja de escuchar la voz de Dios, uno se desanima y se llena de pánico y se llena de miedo. Ese es el peligro, mis amados, cuando no sabemos escuchar o cuando escuchamos lo que no tenemos que estar escuchando. Ahora, cuando hablo de los enemigos, yo no me estoy refiriendo solamente a personas que no conocen del Señor. El diablo aún utiliza la misma iglesia para dividir la iglesia. Y cuando usted empieza a escuchar voces de otras personas que están en otras iglesias: véngase para acá, que aquí sí está la unción, usted va a seguir en esa iglesia muerta. Y eso, una y otra vez. Llega un momento en que uno como que se la empieza a creer. Ay, sí, yo creo que allá sí está la unción. Y eso desanima. ¿Y cómo termina uno? Abandonando, desertando, rindiéndonos. Por eso mucho cuidado. ¿A quién está escuchando? ¿Qué cosas está escuchando? Si sigues escuchando a personas negativas, a personas resentidas, una persona resentida que se va de la iglesia, va a hablar bien de la iglesia, no va a hablar bien de la iglesia, va a hablar mal de la iglesia. Por eso un familiar resentido no va a hablar bien de la familia, va a hablar mal de la familia. Y a veces esto se ve en las familias, y el uno va y trae, lleva y trae. Mire, es que fulano está diciendo, y fulano está diciendo. Y eso es terrible, eso debilita, eso... Y cuando uno empieza a escuchar sobre todo a personas amargadas, resentidas, si uno los escucha mucho, nos infectan. Usted sabe que los virus se pegan muy fácil. Y este es un virus terrible. Y la cura para este virus no es fácil. Sí hay cura, pero es complicado. Ahora, bendito sea el Señor que sí hay cura, y en esta mañana les voy a decir cómo es la cura para ese virus del desánimo, aunque yo realmente los estoy viendo en esta mañana todos con tanto entusiasmo, con tanto ánimo, que yo no veo aquí a nadie como desanimado, pero que les sirva de medicina preventiva para cuando llegue el desánimo. Alguien de pronto preguntaba que uno cómo sabe
que el miedo me está causando desánimo, porque de pronto alguien dice, no, pero es que yo no necesariamente estoy recibiendo ataques de muerte. Pero una forma de saber que el miedo nos está causando desánimo es cuando uno tiene deseos de salir corriendo. Cuando hay el deseo de abandonar, de retirar, de salir corriendo, ahí hay miedo. Eso le pasó a Elías. Solo que Elías, el problema de él fue mucho más grave porque fue depresión. Aquí estamos hablando solamente del desánimo, solamente entre comillas, porque uno no sabe qué es peor, si la depresión o el desánimo. Y si se mezclan las dos, ¡ay, Señor bendito! Ahí sí que, mejor dicho, al piso nos fuimos. Bueno, ya les he hablado sobre causas y características del desánimo. Ahora, en segundo lugar, voy a hablarles de cómo curarnos del desánimo. Yo, ¿cómo salgo del desánimo? Dios, ¿cómo me cura del desánimo? Son dos cosas. Dios cómo lo hace, pero yo también tengo que hacer lo mío. Yo cómo salgo del desánimo. A veces estamos ahí con los brazos cruzados esperando que Dios venga a hacer su obra. Claro, Él la hace, pero yo tengo que hacer la mía también. Yo no me puedo quedar ahí pasivo. En primer lugar, y voy a ir rápido, en sus boletines no tienen sino un punto, pero yo voy a compartir 3. Así que en la aplicación guárdeme eso para los 2 puntos siguientes. ¿Ok? Número 1, vuelve a reorganizar lo que no esté funcionando. Vuelve a reorganizar lo que no esté funcionando. Si ustedes han seguido conmigo y les queda claro las ilustraciones que le he dado, voy a retomar otra vez la ilustración de la biblioteca. La solución no es acabar con la biblioteca. No, esa no es la solución. La solución es reorganizar la biblioteca. Simplificarla, es decir, buscar otra estrategia. Y de hecho ya estoy buscando un ebanista, un amigo que va a ir a la casa y va a mirar la biblioteca a ver qué puedo hacer en esa biblioteca para aprovechar mejor los espacios. Es eso. Entonces, vuelve a reorganizar lo que no esté funcionando. Eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías llegó allá como gobernador con la carta del rey. Y Nehemías lo estudió muy bien todo para organizar, pero Nehemías no sabía que se iba a lidiar con un pueblo desanimado, pero él es un líder. ¿Qué líder que es Nehemías? Para mí Nehemías es una inspiración. Son de esos líderes que pasan desapercibidos en la Biblia, pero para mí ha sido uno de mis preferidos en la Biblia. Nehemías. Miren lo que hace Nehemías, tremendo líder. Versículo 13. Después de todo ese desánimo, ya no querían trabajar, de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Y si usted se sigue leyendo el capítulo en su casa, ¿sabe cuál fue la estrategia de Nehemías? Puso a la mitad a trabajar y la otra mitad a vigilar. Esta gente no nos van aquí a coger por sorpresa, olvídense. Entonces se reorganizó. Y ahí es donde yo quiero que entienda el principio. Nehemías reorganizó a la gente, la reorganizó. Lo que tú necesitas en este momento, quizás estás manejando mucho desánimo. Lo que una persona desanimada en la iglesia necesita no es irse de la iglesia, porque ese desánimo lo va a llevar a la otra iglesia. Y de pronto va a durar unos días entusiasmado, pero vuelve otra vez y le llega el desánimo. Entonces, ¿qué se le va a pasar? De iglesia en iglesia. No, esa no es la idea. Es como en las familias. Hay momentos en que hay desánimo en el hogar. Entonces, cada vez que llega el desánimo me separo, me divorcio. Cada vez que llega el desánimo cambio de familia. No, sigo en la misma familia. Sigo en la misma familia. Pero ¿cómo vamos a seguir en la misma familia? Nos vamos a reorganizar. Entonces, ellos no dejaron de hacer lo que estaban haciendo, siguieron construyendo, solamente cambiaron de estrategia. Iglesia, les invito a hacer eso en este 2019. Cambiemos de estrategias. Percibo algunas ovejas desanimadas, percibo algunos ministerios desanimados, pero yo lo que les estoy invitando es reorganicémonos. Saquemos nuestra iglesia adelante. Y esto aplíquelo a su familia, aplíquelo a su empresa, aplíquelo a lo demás, pero yo hoy quiero hacer un énfasis especial en nuestra iglesia. Vamos a sacar nuestra iglesia adelante. Y la vamos a sacar para salir de ese desánimo de algunos, nos vamos a reorganizar. Ahora, si a nivel personal tú sentadito ahí dices, uy, no, ¿yo qué voy a hacer con este desánimo?
¿Sabe que muchas veces el desánimo empieza a cambiarse? ¿Sabe cómo? Sencillamente cambie, por decir algo, cambie la forma en que está haciendo el devocional. Es que yo vengo haciendo se me volvió una rutina. Cambie la rutina, hágalo de otra manera. Es más, en este momento yo les estoy colocando unos devocionales en la página web del Redil, que qué pesar que algunos ni la consultan, pero ahí está, Redil, busque la parte donde dice blog, y donde dice blog, desde enero 1 están todos los devocionales, 1, 2, 3, todos los días hay devocional, y hay una forma de hacerlo ahí diferente, para que usted tenga canciones, tenga una guía, y no se canse, y no llegue como a la rutina. Es decir, renuévese, reorganícese, por favor, y verá que eso le va a sacar. En lo personal, esos mismos devocionales que estoy haciendo, yo mismo los estoy haciendo para mi vida personal también. Entonces, yo los hago para ustedes, pero cada mañana yo me siento a hacer mi devocional. Y si de pronto algún día, por cuestiones que no puedo hacerlo en la mañana, en el transcurso del día lo hago, pero no dejo de hacer mi devocional. Reorganice, sálgase un poquito de la rutina de hacer las cosas. La forma, algunos entran como en una rutina, se desaniman. Mira, ya no hablemos de iglesia, le voy a colocar un ejemplo a algunos que se desaniman mucho a final de año, los que hacen dietas y diciembre, ay Dios mío, la embarramos en diciembre, y después se pesan en enero, no, ¿qué fue esto? Por Dios, ¿yo por qué comí tanto? Y viene el desánimo, bueno, cambiemos de estrategias. De pronto la forma en que está haciendo la dieta no es, de pronto la forma en que está haciendo ejercicio no es. Eso es lo que yo estoy diciendo, no deje de hacer las cosas, siga haciéndolas, siga construyendo, siga adelante, pero reorganícese. Muy bien, eso para que más o menos entendamos de qué estamos hablando. Él redistribuye a la gente, lo coloca por pequeñas familias, y básicamente el principio acá es: no se rindan, muchachos, no se rindan, todos vamos a estar armados. Es más, usted sigue leyendo y dice que las personas que trabajaban, los que se quedaron trabajando, los otros se quedaron vigilando, pero a unos que se estaban trabajando dicen que con una mano tenían la espada y con la otra trabajaban. Listos en cualquier momento, porque es que ellos eran muy poquitos, en cualquier momento nos van a atacar. Y eso es lo que estoy tratando de decirle en esta mañana. ¿Sabe qué es la invitación que nos dice el Señor en esta mañana? No te rindas, sigue adelante. No tire la toalla. Ese tirar la toalla, estamos hablando cuando en el boxeo, cuando están acabando a uno de los boxeadores y el manager llega y tira la toalla porque es que están acabando a su pupilo, y dice, no, me lo van a matar. Entonces tira la toalla, es rendirse, no más, no va más la pelea. Cuando la toalla cae al centro del ring, el árbitro para la pelea. Pues eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, lo que quiero decirles en esta mañana es: no te rindas, simplemente reorganízate, cambia de estrategia, eso es lo que tienes que hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitas eliminar en tu vida? ¿Qué escombros hay que necesitas eliminar? ¿Qué escombros necesitas quitar para poder avanzar? Lo que hizo Nehemías fue que los organizó por familias. Eso es lo que vamos a tener que hacer nosotros, reorganizarnos en nuestra iglesia, y por eso es que estamos haciendo unos cambios radicales, y vamos a seguir haciendo cambios muy radicales este año. Yo pienso que en todos los últimos años que hemos tenido en la iglesia, por más de 10 años, los cambios más radicales los estamos empezando a hacer este año. Y ya empezamos. Hicimos un cambio radical, nombramos un ministerio nuevo, que es el ministerio de administración, el ministerio administrativo. Nombramos 7 personas para que estén al frente de las finanzas de nuestra iglesia. La semana pasada los presentamos a la iglesia. Ahí está Freddy Yolanda, está Efraín María Victoria, está Ruth, está Adolfo, y está el contador, que no se congrega acá, pero es un contador externo. 7 personas. Aquí siempre ha habido quien administra la iglesia, siempre ha habido tesorera, pero un equipo ya como tal no lo habíamos tenido. Ya empezamos este año, porque estamos convencidos. Si usted se queda viendo solamente el panorama de ahora, no, ¿para qué necesita todo ese comité si esta es una iglesia pequeña? Pero, amados, hay que hacerlo en fe. Yo soy de los que creo que Dios va a sacar esta iglesia adelante. Y esta iglesia adelante, por supuesto, Dios la va a bendecir también económicamente, y necesitamos un equipo que esté al frente
para administrar bien las finanzas de nuestra iglesia. Eso es lo que estoy tratando de decirle. Y ahora van a seguir escuchando a final de mes para que venga la asamblea, que vamos a tener otro cambio drástico en nuestra iglesia. Pero no les voy a decir ahora, será en la asamblea. Entonces, venga a la asamblea si es miembro, porque si no es miembro no puede venir a la asamblea. Entonces hay que venir a la asamblea, que ahí está en el boletín. Es el último miércoles de este mes donde vamos a anunciar otro cambio drástico, porque nos estamos reorganizando en nuestra iglesia. En segundo lugar, ¿cómo salir del desánimo? ¿Cómo Dios nos ayuda a salir del desánimo? En segundo lugar, enfócate en Dios. Y eso no está en el boletín, por favor anótelo. Enfócate en Dios, versículo 14. Por favor, le doy una esperita para que abra la Biblia, porque no está en el boletín. Recuerden, amados, que debe de traer Biblia, porque yo no le doy todo en el boletín. Y para la muestra un botón hoy, ¿no? Enfócate en Dios, versículo 14. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. ¡Qué belleza! No le teman al enemigo. Recuerden, piensen en el Señor, que es grande y glorioso. Esa es la cura para el desánimo. Cuando hay amenazas, cuando hay críticas, cuando se están burlando de nuestro ministerio, cuando nos están ahí haciendo la guerra, cuando están criticando, murmurando, lo que yo tengo que hacer es no prestarle oídos al enemigo. Yo lo que tengo que hacer es enfocarme en Dios, recordar la grandeza de Dios, que Dios es grande, que Dios es fuerte, que Dios pelea la batalla por nosotros, que no estamos solos. A veces nos sentimos solos en medio de un ataque familiar, en medio de un ataque con los vecinos, en medio de un ataque en la universidad. Estaba escuchando el famoso bullying. Hoy por todos lados hay, no solo los niños, aún como adultos a veces, como dicen por ahí, el paisa vulgar no la montan, como dicen por ahí vulgarmente. Pero no estamos solos, Dios está con nosotros. Lo que yo tengo que hacer es escuchar la voz del Señor, concentrarme, enfocarme en que Dios es grande, maravilloso, majestuoso. Y si Él está conmigo, por favor, como cantábamos ahora, ¿quién contra mí si Él está conmigo? Cuando yo me estoy enfocando en Dios, me enfoco en tres cosas básicas. Me enfoco en la bondad de Dios en mi pasado. Recuerdo cómo Dios ha sido tan bueno y me ha sacado de unos problemones en un pasado. ¿Cómo no me va a sacar ahora de este problema? Nosotros hemos vivido situaciones más difíciles como iglesia que la que estamos viviendo ahora. Y de esas situaciones el Señor nos ha sacado adelante. ¿Cómo no nos va a sacar ahora? Usted está viviendo una situación difícil ahora, mire hacia el pasado cómo Dios le ha sacado de cosas peores. ¿Cómo no le va a sacar ahora? En segundo lugar, concéntrese, enfóquese, recuerde que la presencia de Dios siempre ha estado en el presente contigo. Dios está conmigo ahora, Él me acompaña, y así como cantábamos ahora, aunque uno a veces no vea, aunque no veamos el obrar de Dios, Él está obrando. Y uno a veces dice, eso es como cuando uno ora por alguien, ¿y qué pasó ahí? No, yo no sentí nada. Aunque no sienta nada, Dios hizo la obra. Aún en liberaciones hay demonios que se van y usted ni se dio cuenta, ni el que libera ni el que es liberado. Y se fue el demonio, y ahí estaba. No siempre se van a ver las cosas, no siempre se van a sentir las cosas, pero la presencia de Dios está, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y dijo que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Qué tal que el Señor hubiera dicho, si no tienen 200, 300 en la iglesia, yo no llego allá? Gravísimo. Sí que estábamos en serios problemas en esta mañana, en serios problemas, pero bendito Dios que Él dice, donde estén 2 o 3, ahí estoy yo, en medio de ellos. Y lo otro que usted se tiene que concentrar y enfocar es en el poder de Dios en el futuro, porque es que Dios ya tiene ganado todo. Él ya conquistó, Él ya derrotó a la muerte, Él ya derrotó al diablo. Simplemente está permitiendo algunas cosas, esperando la segunda venida para establecer su reino sobre la tierra. Si usted se quedó ahorita, le desatrasamos y le ayudamos para que llene su boletín, pero vamos a seguir adelante, mis amados. Entonces, por eso es fundamental, y vuelvo a insistir con esto,
No descuide su devocional diario, no lo descuide, el devocional. El devocional es vital. Mire, aún como pastores tenemos que enfrentar la crisis del devocional. Porque a veces no estamos en el mejor momento o, escuche lo que le voy a decir, a veces estamos tan metidos en la obra de Dios que descuidamos al Dios de la obra. No sé si me hice entender. Y planeando el ministerio y una cosa y la otra, y el devocional y su tiempo con Dios y el tiempo de oración, ¿dónde está? ¿Cómo nos va a respaldar Dios de esa manera? No, Señor, primero Dios, eso hacía Cristo. En medio del ministerio, de las ocupaciones y de las multitudes, muchas veces despachaba a los discípulos y les decía, váyanse al otro lado mientras yo me quedo orando. Y se quedaba horas y se quedaba noches él solito orando, ni siquiera con los 12. Necesitamos tiempo a solas con nuestro Padre Celestial. Usted necesita tiempo a solas con el Señor, a solas con el Señor, pero concéntrese en el poder de Dios porque Él nos va a sacar de cualquier situación, por difícil que sea. En tercer lugar, y ya se lo he dicho, pero se lo voy a volver a repetir, en tercer lugar, y con esto estoy terminando, no te rindas. No te rindas. Si usted quiere salir del desánimo, lo que tiene que hacer es perseverar. Versículo 14 dice, y luchen por sus hermanos, sus hijas, sus hijos, sus esposas y sus casas. Lo dice el versículo 14, luchen, hay que seguir luchando, estamos en batalla, estamos en guerra, todos los días estamos librando una batalla espiritual. No se le olvide que Pablo nos lo advirtió, estamos en guerra todos los días. Nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha es con potestades, es con demonios, es con espíritus que todos los días van a querer acabarnos, que todos los días colocan desánimo en nuestra vida. De hecho, una de las estrategias y de las armas más grandes y poderosas que tiene el diablo es el desánimo. El diablo sabe que si el desánimo llega a una iglesia y poco a poco empieza a contagiar a todos los líderes, la iglesia se acaba. Y es una arma que le ha funcionado toda la vida. Y si a eso se le junta con otra cosa que tiene el enemigo, otra arma que esconde, distracción. Él utiliza distractores. No necesariamente usted está haciendo cosas malas, pero de pronto está muy distraído y no está enfocado en las cosas de Dios, no está enfocado en la iglesia. Por eso Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos está diciendo, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Saben que el desánimo es una elección? Escúcheme, el desánimo es una decisión. Usted decide desanimarse. Nadie lo obliga. Ay, no, es que mire, es que fulano me desanimó. No, nadie me desanima a mí. Soy yo el que decido desanimarme. Si yo escucho comentarios, si yo escucho críticas, yo decido no hacerle caso a esos comentarios. Yo soy el que decido, no le voy a hacer caso a esas críticas. Entonces, el desánimo es una decisión. Nadie te obliga a desanimarte. Tú escuchas, decides escuchar a los criticones, a los negativos, a los amargados, porque hay personas que definitivamente, si uno las escucha demasiado tiempo, nos van a hacer demasiado daño. Las personas maduras en la fe se rehúsan a estar desanimadas. Una persona madura en la fe no se desanima fácil. Y si el desánimo llega rapidito, se va también, porque dice, un momentico, yo no me voy a quedar desanimado. Así como decía el salmista en algún momento, ¿y por qué voy a estar triste? ¿Y por qué voy a estar desanimado? Así decía David en algunas oportunidades. Él mismo volvía y salía del desánimo. Eso es lo que yo muchas veces tengo que hacer con mi vida. Y Renzo, ¿yo por qué voy a estar desanimado? Yo llego y me enfoco en las tres cosas que tengo que enfocarme: en la bondad de Dios en el pasado, en la presencia de Dios en el presente y en el poder de Dios en el futuro. Y vuelvo otra vez y Renzo sale a flote. Porque es que ustedes sí sabían que los pastores también nos desanimamos. ¿Usted sabía eso? ¿O usted de los que cree que los pastores somos como Superman? ¿Ah? Porque a veces ni siquiera nos ven como Superman, porque al menos Superman con la kriptonita grave, ¿sí o no? Pero a veces nos ven más que Superman. No, es que al pastor no le pasa nada. A veces creen que nosotros estamos allá como casi que a la diestra ahí de Jesucristo. No, somos de carne y hueso, por favor. También nos desanimamos. Yo, ¿qué tal que usted escuchara mis cuitas? Escuchara mis tristezas a veces, Dios mío.
Anoche estaba mi esposa acá y yo la felicitaba y le decía unas palabras en presencia de la iglesia, porque mi esposa ha sido una inspiración para mí. Porque una mujer con la enfermedad que tiene, son personas que tienden a deprimirse demasiado. Y ella ha tenido momentos muy duros de depresión. Pero a lo largo de estos años de su enfermedad, la inspiración de ella con nosotros es que, más que nosotros motivarla a ella nos motiva a nosotros. Entonces ella motiva a Jonathan, ella está animando a Joana desde la distancia, ella está conmigo, Renzo, vamos a salir adelante, Renzo tal cosa, y cada vez me recuerda cosas y yo, oh Señor bendito, es una inspiración para mí. Por eso yo quiero en esta mañana animarle: si quieres que Dios te use, tienes que resistir a estar desanimado, no puedes renunciar. Yo sé que a veces hay cosas, estamos cansados, estamos frustrados. Yo necesito también, les soy sincero a ustedes, llevo años que no saco vacaciones literales. Esta iglesia no sabe qué es que Renzo se vaya 20 días de sus vacaciones. Aquí nunca saben qué es eso. Nunca. Mal testimonio, un mal testimonio, porque debo de hacerlo. Entonces, ¿necesito descansar? Claro que sí. A veces estamos cansaditos, a veces uno se frustra con algunas cosas que no se dan y a veces también nos llenamos de miedos, pero no nos vamos a retirar, no vamos a renunciar, vamos a seguir adelante. Esa crisis que tú tienes en el matrimonio a nivel de pareja, vamos a seguir adelante, vamos a luchar. Nehemías que está diciendo: luchemos por la familia. Usted con sus proyectos, con sus sueños, por favor, siga adelante, no tire la toalla. Mire, yo estoy lleno de defectos, tengo muchos defectos como persona, como pastor, como papá. En todos los roles tengo defectos, pero si hay algo que les puedo decir, que les puedo dar un testimonio a ustedes: yo no renuncio a los sueños. Toda la vida he sido perseverante, y yo no renuncio a los sueños. Yo empiezo algo y digo: un momentico, vamos para... que este año no se dio, el próximo se va a dar. Que tampoco se dio, el próximo, y así sigo. Y tengo unas promesas que Dios me ha dado, y no sé cuándo llegarán, pero yo sigo adelante confiando en que esas promesas van a llegar. Pero por favor, no tire la toalla. Por eso, a modo de aplicación, yo quiero decirle en esta mañana: quizás el año pasado venías muy entusiasmado, muy animadito, quizás el año pasado usted dijo: voy a entrar a un ministerio, pero de pronto vino el desánimo, vinieron problemas, vinieron críticas, situaciones familiares, y usted simplemente se desanimó y no ha entrado a ningún ministerio. Pues este año es la oportunidad para tu vida. Este año es el año para que digas: voy a entrar a un ministerio, voy a dejarme usar por el Señor en la iglesia, porque es que Dios te trajo a este lugar con un propósito. Todos aquí tenemos talentos y habilidades, y esas habilidades son para ponerlas al servicio del Señor. Quizás el año pasado usted estaba animadito y dijo: yo me voy a hacer bautizar, dijo sí, pero algo vino en su vida, su familia, el trabajo, qué sé yo, y no se bautizó. Pues este es el año para que se bauticen. Quizá el año pasado usted estaba animadito para empezar un grupo pequeño, vino el desánimo y no está en ningún grupo pequeño, no ha levantado ningún grupo pequeño. Pues este es el año 2019, el año de la oportunidad, el año de las segundas oportunidades. Quizá el año pasado usted simplemente dijo: yo voy a hacer algo especial por la iglesia, y tenía el proyecto, tenía todo ahí organizadito, pero algo pasó en su vida y simplemente lo tiene ahí archivado. Retome otra vez ese proyecto, retómelo, dígale: Señor, aquí estoy, vamos a sacar este proyecto este año adelante. Por eso hay muchas cosas más que les podría decir en esta mañana, pero básicamente es recordarles que el Señor quiere sacarnos de ese desánimo. Si usted ahora no está desanimado, esta palabra de hoy le va a servir como medicina preventiva, para cuando venga ese desánimo diga: un momentico, ya sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las 3 cosas que hizo Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Se reorganizó, reestructuró, nuevas estrategias. Número 2, se enfocó en Dios. Muy bien. 3, no rendirse. Bien, amados, vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Vamos a tener un buen tiempo de oración, iglesia. Vamos a escuchar la música. Y mientras usted escucha la música, yo quiero tener un buen tiempo de oración con ustedes hoy. Yo no sé por qué situación realmente esté viviendo, pasando,
pero en esta mañana quiero orar por su vida. Padre hermoso, gracias por la palabra de hoy. Gracias porque esta palabra me anima, Señor. Esta palabra me da seguridad, esta palabra me da confianza, esta palabra, Señor, me levanta. Esta palabra, Señor, me ayuda a entender que no estoy solo. Esta palabra me ayuda a entender, Señor, que tú eres la cura para mi desánimo. Señor, es cierto que a veces tenemos que enfrentar críticas, a veces burlas, a veces gente que no cree en nosotros, pero lo más importante es que tú creas en nosotros. Ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor, y no en las voces del enemigo. Ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor. En esta mañana le invito a que le pida perdón al Señor. Pídele perdón porque a veces dejamos que el desánimo se apodere de nuestra vida y lo que hacemos es que empezamos a desanimar a otros. Pídele perdón al Señor por eso, porque estamos es para animar a otros, no para desanimarles. Por eso tienes que entender que Jesús es nuestro modelo. Jesús recibió críticas, aún su familia. Cuando Él empezó el ministerio, su familia no creía en Él. Aún decían que Jesús estaba loco. Pero Él siguió adelante. Él nunca se rindió. Él siempre estaba enfocado en su Padre Celestial. Y en momentos de crisis siempre acudía a su Padre. Aún en el momento más terrible, próximo a ser arrestado para enfrentar la muerte de cruz, Él le decía: Padre, aparta de mí esta copa, Señor, este trago amargo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Dios le fortalecía a través de ángeles, porque eso hace Dios con nosotros. Cuando nos enfocamos en Él, Él nos fortalece, Él nos da nuevas fuerzas, Él quita ese desánimo, Él nos levanta. Y eso es lo que tú y yo necesitamos en esta mañana. Que Dios venga con su poder y su presencia, que nos levante para que estemos al 100% emocionalmente, para poder trabajar con pasión, con entusiasmo en nuestra iglesia, para poder sacar los proyectos de la vida adelante. Tu familia necesita verte entusiasmado, animado, motivado. En tu empresa necesitan verte apasionado por lo que haces. Por eso necesitamos levantarnos, dejar ese desánimo a un lado y por el contrario pedirle a Dios: Señor, ayúdanos en esta mañana. Padre, gracias porque tú tienes misericordia de nosotros. Y la consigna que nos das hoy es a no rendirnos, ir hasta el final. Y tenemos una consigna como iglesia, Señor, y es sacar nuestra iglesia este año adelante. Es cierto que pasamos tiempos duros el año pasado, pero también es cierto que tu fidelidad nos acompañó todo el año. Este año no será la excepción, Señor. Sabemos que este año nos vas a levantar con poder y gloria, y por eso necesitamos enfocarnos en la grandeza del Señor, en su poder, así como les dijo Nehemías: no tengan miedo, que nuestro Dios es grande y maravilloso. Cantémosle al Señor en esta mañana una oración cantada, donde recordemos que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que Él está a nuestro favor. Adorémosle en esta mañana.